En un caluroso día de julio de 1954, las autoridades del aeropuerto de Tokio, en Japón, se enfrentaron con un problema muy desconcertante. El problema era un viajero de Europa con un pasaporte de un país llamado Tauret. El viajero tenía un aspecto caucásico, para nada japonés, y afirmaba que su país estaba en Europa y llevaba dinero de varios países europeos. Los policías del aeropuerto sintieron que tenía que haber una explicación simple del por qué ellos no podían identificar ni conocer ese país, así que llevaron al viajero a una habitación y comenzaron a hacer averiguaciones y a investigar. Mientras intentaban localizar información sobre el país Tauret, el viajero comenzó a enojarse. Afirmó que este era su tercer viaje en ese año a Japón para su compañía y que había estado haciendo sus viajes muy recurrentemente durante los últimos 5 años. Por lo tanto, él no podía entender cuál podría ser el retraso con la aprobación de su viaje. También dijo que la compañía a la que él iba a visitar en Japón no tenía registrado su presencia, por lo cual los funcionarios no pudieron encontrar ninguna prueba de la existencia de esa compañía para la que él afirmaba que trabajaba. Asimismo, el hotel con el que él aseguró tener reservaciones no tenía ningún registro de su identidad. Podía hablar bien el japonés, entre otros idiomas, lo que aparentemente era una prueba más de su contacto anterior con Japón. Hablaba francés de forma nativa y se sorprendió genuinamente de no poder encontrar a su país en un mapa mundial que se le presentaba. Declaró que su país estaba ubicado donde el mapa mostraba el Principado de Andorra, junto con partes de Francia y España, y que Tauret había existido durante casi 1000 años, por lo que debería haber estado en cualquier mapa que le presentasen. La explicación no podía ser otra que la de un viajero en el tiempo, o posiblemente un viajero entre dimensiones. No es sorprendente que pronto exigió hablar con los funcionarios del gobierno para aclarar el asunto. Como no podía ser retenido en la habitación del aeropuerto para siempre, las autoridades del aeropuerto organizaron una habitación para el hombre en un hotel cercano en el que podía esperar mientras se manejaba todo este asunto. 2 oficiales de migración fueron puestos a vigilar esa habitación. El viajero desconocido no debía irse hasta que las autoridades hubieran tomado una decisión sobre todo este problema. Le sirvieron la cena en su habitación y pronto se fue a dormir. Después de todo, había sido un día muy largo y desconcertante para él también. Sin embargo, aunque la puerta de la habitación fue vigilada toda la noche, el extraño hombre se había ido cuando registraron en la mañana. La única otra salida de la habitación era a la ventana, donde no tenía ángulos, sobre una calle concurrida. El viajero se había ido y nunca más se supo de él, lo que resolvió el problema inmediato para los funcionarios, pero dejó un problema más grande para todo el mundo. ¿Quién era ese hombre de Tauret? ¿Vino de una dimensión alternativa, o como algunos mencionaron, o realmente viajó en el tiempo? Como señalan muchos sitios web que reflexionan sobre este tema, los informes iniciales del asunto provienen de un libro de Colin Wilson, The Victory of Possibilities, publicado mucho antes de que Internet fuera algo, en el año 1981. Ya que este relato se encuentra publicado en dicho año, señalan que esta no es una historia o una leyenda de Internet, sino que en realidad es un verdadero misterio histórico que sucedió y que nunca podrá ser resuelto. Aunque bien, es cierto que el extraño evento del hombre de Tauret se publicó por primera vez antes de que Internet fuera un factor importante para la creación de mitos paranormales, no es necesariamente cierto que el simple hecho de publicitarlo en un libro lo dé por verídico. Este libro se publicó por primera vez en el año de 1981, 27 años después del evento de 1954, y es esencialmente una colección de artículos breves sobre diversos tipos de eventos paranormales declarados. Aunque el volumen fue editado por Colin Wilson, la historia que nos concierne aquí fue escrita por Paul Beck, quien era conocido en su momento por su libro Into Thin Air, sobre misteriosas desapariciones. Sin embargo, la historia era más simple.
Según el libro, todo se simplifica bastante, y lo que realmente ocurrió fue que un hombre llegó al aeropuerto japonés diciendo que era de un país llamado Tauret. La historia que le sigue de su misteriosa desaparición parece haber sido un añadido. Tampoco se proporciona ninguna fuente para la historia. Solo Beck sabría ahora si tenía una fuente válida para su breve mención del incidente de Tauret. Pero quizás el hecho de que nunca volvió a nombrar la historia es una respuesta en sí misma. Así pues, hay varias posibilidades finales. Es posible que la historia sea real, que el hombre haya llegado a Tauret y que haya desaparecido misteriosamente en una habitación de hotel. Pero no hay registros de esto de ningún tipo, y la parte de la desaparición parece haber sido una invención posterior que se extendió como una leyenda urbana. Así pues, el verdadero misterio es descubrir si de verdad alguien afirmó llegar de un país imaginario, lo cual es más probable, pues podría tratarse de un hombre que decidió tomar una broma a las autoridades japonesas en los años 50, o simplemente podría no haber sucedido nada parecido en absoluto. No es difícil aclarar sin ningún tipo de registro ni prueba real.